Bien, buenas noches, ¿se me escuchan? Hola, ¿alguien Doctor, me buenas noches. Sí se le escucha, doctor. Bien, entonces empezamos con Adriana, ¿no? Ah, no, Adriana creo que tiene un problema. Empezamos con Yanela, con lo que viene a ser el síndrome tumoral. Recuerden que estamos hablando de lo que vienen a ser las patologías eh, del síndrome eh, de condensación, ¿no? Dentro de las diferentes patologías del síndrome de condensación, eh, estamos tocando esto del síndrome tumoral. Empieza, por favor, Yanela. Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, prendes tu cámara, por favor. Yo. Eh, Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo voy a hablar sobre síndromes tumorales. Los síndromes parenquimatosos incluyen dos síndromes y las diferencias semiológicas van a estar determinadas por características histológicas y fisiológicas del sitio del parenquima pulmonar comprometido. El síndrome de condensación se compromete el espacio aéreo por ocupación alveolar y el síndrome intersticial involucra el intersticio pulmonar. El síndrome de condensación se denomina condensación pulmonar a diversas condiciones que tienen en común la transformación del parenquima pulmonar en una contextura densa y compacta, ¿no? Privada total o parcialmente de su contenido gaseoso. Sus principales causas son la neumonía, la atelectasia, los tumores y el infarto del pulmón. La neumonía es una infección que su causa es la inflamación del parénquima pulmonar, que es el tejido responsable del intercambio de los gases en los pulmones, ¿no? Esta inflamación va a ser provocada por la llegada de diferentes microorganismos, incluyendo bacterias, virus y en algunos casos hongos. Comprender la neumonía es muy importante ya que puede variar la gravedad y las manifestaciones clínicas, ¿no? Especialmente en poblaciones vulnerables como en adultos mayores, ¿no? En las manifestaciones clínicas, los síntomas de la neumonía pueden variar considerablemente entre los pacientes. En general, los síntomas más comunes son la fiebre, que este es un signo clásico de infección, y en la neumonía puede ser bastante alta. La tos también puede ser productiva, es decir, con expectoración o no. En la neumonía típica, a menudo se va a presentar con una expectoración de color herrumbroso. También los pacientes pueden experimentar dolor torácico, que a menudo se va a describir como una punzada, ¿no? Especialmente se va a dar al toser y al respirar también profundamente. Se divide encontramos la neumonía típica y la neumonía atípica, ¿no? La neumonía típica va a ser generalmente, esta se va a caracterizar por la presencia de fiebre alta, tos productiva y dolor torácico. Esta va a ser mucho más fácil de diagnosticar debido a sus síntomas, ¿no? Porque sus síntomas van a ser claros. Y en las neumonías atípicas, los síntomas van a ser menos evidentes. A menudo va a haber una disociación entre las manifestaciones clínicas y los hallazgos entre los exámenes físicos. También los pacientes pueden presentar disnea, tos seca, fiebre escasa y otros síntomas, ¿no? Como cefalea, vómitos o mialgias. Y esto puede también dificultar ya también el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento adecuado. Los agentes causales, los microorganismos que van a causar las neumonías van a ser variados. Los más comunes incluyen las bacterias, como Streptococcus pneumoniae, que va a ser el agente más frecuente, Mycoplasma pneumoniae y la Legionella neumófila, ¿no? Esas también van a ser causas muy importantes. Y los virus, como el de la influenza y el sarampión, también pueden provocar neumonía viral, que a menudo se va a presentar síntomas diferentes, ¿no? Y puede ser más difícil de tratar. El diagnóstico de la neumonía generalmente se va a realizar a través de una radiografía de tórax, donde podemos observar infiltrados pulmonares, especialmente en las bases. Estos infiltrados son acumulaciones de líquido y células inflamatorias que nos van a indicar la presencia de una infección.
Sin embargo, en los adultos mayores el diagnóstico va a ser más complicado y también se ha observado que el 35% de los adultos mayores con neumonía no van a presentar signos, ¿no? Signos clínicos típicos como fiebre o tos productiva. Y un 50% puede presentarse sin fiebre y un 55% sin tos y también un 45% sin disnea. Bueno, por eso es importante, ¿no? Mantener una alta sospecha clínica frente a estos síntomas, ¿no? Sobre todo en esta población. Los factores de riesgo para desarrollar neumonía incluyen la edad avanzada, como ya lo hemos dicho, ya que los adultos mayores son más vulnerables a infecciones pulmonares, comorbilidades en condiciones como obesidad, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas pueden, ¿no?, aumentar el riesgo de complicaciones graves. El pronóstico para los pacientes con neumonía puede variar. Aquellos que presentan síntomas como confusión, taquipnea o ausencia de un dolor pleurítico tienden a tener un peor pronóstico, ¿no?, con mayor mortalidad. La incidencia de neumonía va a ser notable en adultos mayores, representando el 70% de las inflamaciones de neumonía en esta población. Bueno, ahora hablaré sobre la atelectasia. Este es un estado patológico que va a estar caracterizado por la desaparición del aire alveolar debido a la absorción del aire hacia la sangre a causa de una obstrucción, ¿no?, que colapsa completamente la luz del bronquio y la circulación sanguínea va a estar disminuida, pero presente. Tenemos tipos de atelectasia según el mecanismo de producción. Tenemos la obstructiva, que esta ocurre por una obstrucción de la vía respiratoria. Este se divide en dos tipos, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca va a estar causada por tapones mucosos, cuerpos extraños o tumores endobronquiales. La extrínseca va a estar provocada por tumores, adenopatías o masas mediastínicas. También tenemos otro tipo que es la pasiva, que esta es una compresión del espacio aéreo en contacto de la pleura cuando este va a estar ocupado por el líquido, ¿no?, en derrame pleural o con aire en un neumotórax. También cicatricial, ya que esta es el resultado de las cicatrices en los bronquios, ¿no?, como las secuelas de tuberculosis o fibrosis pulmonar. También otro tipo es la adhesiva, que se produce por una disminución del surfactante pulmonar, también conocido como sustancia tensoactiva, que va a prevenir el colapso de los alvéolos durante la expiración. En la importancia clínica, la atelectasia obstructiva va a ser la más relevante desde el punto de vista clínico y dependiendo de la localización de la obstrucción, esta puede ser proximal y también puede ser distal. Proximal porque va a afectar a los bronquios fuente o principales, ¿no?, también llamados, y lobulares, que estos pueden llevar a un colapso lobular o incluso total. Y distal porque esta va a afectar a los bronquios segmentarios y los subsegmentarios. El mecanismo, tras la obstrucción, la diferencia de presiones va a provocar una reabsorción del aire alveolar, resultado en el colapso del parénquima pulmonar. Y la atelectasia obstructiva proximal puede llevar rápidamente a una insuficiencia respiratoria. En la sintomatología de la atelectasia va a variar según la rapidez con la que se desarrolle la obstrucción bronquial, ¿no? Puede ser una obstrucción rápida, por ejemplo, en atelectasia postoperatoria por un tapón mucoso o por la presencia de un cuerpo extraño. Son los síntomas, puede presentarse un dolor en el lado afectado, puede haber disnea, la dificultad respiratoria aguda, que puede ser severa también, dependiendo del grado del colapso pulmonar que se va a dar, ¿no? Puede haber fiebre como una respuesta inflamatoria, también taquicardia, ¿no? A menudo se va a asociar con la hipoxemia. En casos severos también puede haber cianosis, insuficiencia respiratoria. En la obstrucción gradual, por ejemplo, la estenosis bronquial neoplásica se va a desarrollar lentamente. En sus síntomas puede haber una ausencia de síntomas, ¿no? Salvo un grado leve de disnea.
También la falta de síntomas puede llevar a que el diagnóstico se retrase, lo que puede complicar más, ¿no?, la situación clínica. En la inspección clínica, durante la evaluación física de un paciente con atelectasia se pueden observar varias características, entre ellas la movilidad respiratoria, que vamos a notar que va a haber una disminución en la movilidad del lado afectado al realizar la respiración, y esto se debe al colapso del pulmón, ¿no?, y también a la falta de expansión del tejido pulmonar. También va a haber una retracción hemitorácica y si la atelectasia afecta a un pulmón completo, a una parte extensa, puede observarse la retracción del hemitórax afectado, ¿no?, lo que significa que el lado colapsado se va a ver más hundido en comparación del lado que va a estar sano. También la desviación de la tráquea, ya que durante la inspiración la tráquea puede desviarse hacia el lado afectado, lo que va a indicar la presencia de la presión negativa en el espacio pleural. También vibraciones vocales, ya que esas pueden estar disminuidas o abolidas en el lado afectado, lo que se va a evaluar al paciente, ¿no?, al pedir que hable mientras se coloca la mano en el tórax. También la matidez en la percusión, ya que al percudir el tórax se puede escuchar un sonido mate en el área afectada, en contraste con el sonido más resonante del pulmón sano. También el ascenso hemidiafragmático, ya que el hemidiafragma del lado afectado puede estar elevado, ¿no?, debido a la falta de expansión pulmonar. También murmullo vesicular, ya que en la auscultación el murmullo vesicular puede estar abolido en el área afectada, lo que nos va a indicar que el aire no va a estar llegando, ¿no?, a esa parte del pulmón. En las características radiológicas, según el volumen pulmonar comprometido y la rapidez del desarrollo, podemos observar diferentes grados de retracción. Esos van a estar caracterizados por una disminución del volumen del hemitórax afectado. El hemitórax colapsado se va a ver más hundido en comparación del lado sano, como ya hemos hablado, debido a la pérdida del aire, ¿no?, en el pulmón afectado. También la elevación diafragmática del lado afectado. El desplazamiento del mediastino y de las cisuras. El mediastino se va a desplazar hacia el lado afectado debido a la presión negativa, ¿no?, y eso también puede afectar a las cisuras pulmonares. Una hiperinsuflación compensatoria, ya que el pulmón sano puede hiperinsuflarse para compensar, ¿no?, la pérdida de función del pulmón colapsado, ya sea homolateral o contralateral. También la retracción costal, ya que podemos observar que va a haber una disminución en la expansión de las costillas del lado afectado durante la respiración, dando una apariencia como de un hundimiento. Ahora hablaré sobre los tumores pulmonares. Se va a dividir en dos, en tumores primarios y tumores metastásicos. Los tumores primarios se dividen en benignos y malignos. Benignos como el adenoma bronquial, malignos como el carcinoma broncogénico. Los tumores metastásicos van a ser frecuentes en el pulmón por diseminación hematogénea, y sus causas comunes van a ser cáncer de riñón, el mama, estómago, colon, recto, testículos, ovarios y tiroides. También tenemos tipos de carcinoma broncogénico. El carcinoma epidermoide con un 30%, va a estar relacionado al hábito de fumar. Crece hacia la luz del bronquio, causando, ¿no?, atelectasias y neumonías obstructivas. Produce hemóptisis y puede ulcerarse, y tiene un pronóstico mejor en comparación a los otros tipos. Tenemos el adenocarcinoma con un 35%. También ya no es relacionado con el hábito de fumar. Se va a originar en las glándulas mucosas en bronquios periféricos, metástasis tempranas, principalmente al cerebro, y tiene un mal pronóstico, ¿no? Tenemos también el carcinoma de células pequeñas con un 25%. Va a estar estrechamente relacionado con el hábito de fumar. Va a haber un crecimiento rápido y una diseminación temprana a ganglios mediastínicos y otros órganos, ¿no? No es quirúrgico, pero es quimiosensible. Y por último, el carcinoma de células grandes con un 10%, que va a haber una diseminación rápida y posible cavitación, y va a ser de poca frecuencia. Ahora hablaré sobre el infarto pulmonar.
Bueno, el infarto pulmonar es una condición médica que se va a producir cuando va a haber un cese abrupto del flujo sanguíneo a una parte del pulmón, lo que va a resultar la muerte del tejido pulmonar. Esto generalmente va a ocurrir debido a la obstrucción de una arteria que va a irrigar el parénquima pulmonar, ¿no? La causa más común de esta obstrucción es la embolia pulmonar, que puede ser el resultado de coágulos en la sangre que se van a desplazar desde otras partes del cuerpo, ¿no? Como en las venas de las piernas. En el mecanismo, el pulmón tiene una doble irrigación, recibe sangre tanto de la arteria pulmonar como de las arterias bronquiales. Cuando una rama de la arteria pulmonar se va a ocluir, no siempre se produce un infarto, ¿no? Ya que si va a haber hiperemia pasiva, que este es un aumento del flujo sanguíneo debido a la obstrucción venosa, la circulación bronquial puede compensar la isquemia, ¿no? Sin embargo, la hipertensión venosa va a ser severa. La presión en los vasos bronquiales también puede no ser suficiente para garantizar un flujo sanguíneo que sea adecuado, lo que va a llevar a una isquemia y finalmente a un infarto con inundación en la sangre en el tejido afectado, ¿no? Los síntomas del infarto pulmonar pueden incluir fiebre, ya que esta puede presentarse como una respuesta inflamatoria, a menudo también descrito como un dolor agudo, un dolor punzante, un dolor torácico, ¿no? Que se describe como un dolor punzante en el lado afectado. Va a haber dificultad para respirar. Esta puede ser leve o severa, dependiendo de la extensión del infarto. También va a haber hemóptisis. Ocasionalmente puede ocurrir si va a haber una ulceración de tejido pulmonar. Para el diagnóstico, la radiografía del tórax va a ser fundamental, ya que típicamente esta nos muestra una imagen triangular, ¿no? Con base pleural, que esta va a ser característica del infarto pulmonar. Además, en el examen físico es muy importante para evaluar el estado del paciente. Durante el examen físico podemos observar varios hallazgos, con síndromes semiológicos, con bronquio permeable. Esto se puede presenciar en condiciones como neumonía atelectásica pasiva, infarto pulmonar o carcinoma broncoalveolar. Con bronquio obstruido, ya que la atelectasia obstructiva es común, donde el tejido pulmonar va a colapsar debido, ¿no?, a la falta de aire. La inspección del tórax puede revelar una disminución de la distensibilidad pulmonar, lo que altera el patrón ventilatorio normal. Esto nos va a resultar en un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no?, en una taquipnea, y también en una disminución de la profundidad de la respiración, una hipopnea. Otros hallazgos también pueden incluir abovedamientos torácicos por tumores o también retracciones por fibrosis o atelectasias. Al palpar el tórax, en la palpación, podemos notar que va a haber una disminución de la expansión torácica en el área de consolidación, y también las vibraciones vocales pueden estar aumentadas en la zona de condensación, ¿no?, si el bronquio está permeable. Pero estas van a estar también abolidas en caso de obstrucción. En la percusión del área afectada generalmente va a producir matidez, ya que el pulmón se va a convertir en un medio denso sin aire. Y si la condensación es superficial o hay tejido pulmonar normal entre la condensación y la pared torácica, la percusión puede ser submate. En la auscultación nos va a revelar la ausencia del murmullo vesicular, que va a ser un indicativo de la falta de ventilación alveolar, y este silencio puede observarse en condiciones, ¿no?, como derrames pleurales y atelectasias. También estertores crepitantes, que estos van a ser escuchados, ¿no?, en casos de neumonía o infarto pulmonar, y esto nos va a indicar la presencia de líquidos en los alveolos. El soplo tubario también es un hallazgo característico en el que vamos a escuchar un ruido laríngeo, ¿no?, transmitido en la periferia del pulmón y facilitando la condensación del espacio aéreo. Bueno, ahora hablaré sobre el síndrome intersticial. Este es un término que engloba un grupo heterogéneo de enfermedades pulmonares que van a afectar el intersticio pulmonar, ¿no? Que este es el espacio que se va a encontrar entre las membranas basales de las células de revestimiento alveolar y las células endoteliales de los capilares. En este espacio no solo va a contener elementos acelulares como fibras de colágeno, sino también elementos celulares como macrófagos intersticiales, fibroblastos y miofibroblastos. En las características del proceso patológico,
Aunque este proceso patológico se inicia en el intersticio, es importante destacar que la enfermedad también puede comprometer tanto el espacio aéreo como la vasculatura pulmonar. En las etapas iniciales, la inflamación va a provocar un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Este es importante para el intercambio gaseoso, ¿no? Y a medida que la enfermedad va a ir avanzando, la fibrosis se va a convertir en un hallazgo que va a ser común, lo que nos va a llevar a un deterioro significativo, ¿no?, de la función pulmonar y en última instancia la hipoxemia. Las manifestaciones clínicas, el síndrome intersticial se presenta con un patrón característico de inflamación y fibrosis en las estructuras alveolo-intersticiales. Los pacientes van a experimentar alteraciones funcionales respiratorias que estas se van a reflejar en pruebas de función pulmonar, así como también va a haber presencia de cambios evidentes en las imágenes, ¿no?, radiológicas, como la tomografía computarizada. La etiología del síndrome intersticial es muy variada, con más de 150 causas identificadas, pero bueno, sin embargo, solo aproximadamente el 35% de los casos se puede identificar un agente causal que sea específico, ¿no? La progresión de la lesión pulmonar también se puede clasificar en 4 fases. La fase 1, alveolitis, en esta es la etapa inicial y se va a producir una inflamación del tejido pulmonar. En la fase 2, que son las alteraciones celulares, se van a observar cambios en el tejido conjuntivo con infiltración de las células inflamatorias. En la fase 3, fibrosis, nos dice que a medida que la inflamación persiste, se va a desarrollar fibrosis en el intersticio pulmonar, lo que esto nos va a llevar a una formación del tejido cicatrizar. En la fase 4, el pulmón terminal, en esta etapa los cambios van a ser irreversibles y estas no responden, ¿no?, al tratamiento. Este va a llevar a un deterioro significativo del funcionamiento pulmonar. También tenemos la clasificación de las enfermedades intersticiales. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas se van a agrupar en 3 categorías principales en 3 categorías, ¿no? Tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, que estas son aquellas de etiología que va a ser desconocida. Se clasifican según criterios clínicos, radiológicos y bueno, estas incluyen la neumonía usual. Patológicos. Sí. Bueno, estas incluyen la neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial aguda. También las enfermedades de causa conocida, ¿no?, que estas incluyen enfermedades de colágeno, como el lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia, así como enfermedades relacionadas con la exposición a polvos inorgánicos, ¿no?, como la neumoconiosis y polvos orgánicos, que estas pueden causar, ¿no?, alveolitis alérgica extrínseca. También enfermedades primarias del intersticio pulmonar, aunque muchas de esas van a ser idiopáticas, presentan características clínicas e histológicas que son bien definidas, ¿no? Por ejemplo, son la sarcoidiosis, la proteinosis alveolar. Eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, gracias, Yanela. Pero tu tema era tumoraciones, y te has hecho una revisión de todo el síndrome de condensación, pasando por el síndrome de condensación exudativa, las atelectasias, los tumores y el síndrome intersticial. Bien, a ver si en la clase presencial hacemos un refuerzo más específico de tumores. Al siguiente, por favor, al que le toca. Gracias, Yanela. Ya, gracias. Doctor, buenas noches. ¿Se puede visualizar? Sí, tu cámara, por favor. Está bien. Trate de poner la cámara, porque cuando yo visualizo la cámara les pongo más puntaje, ¿eh? Si no visualizo la cámara les pongo menos puntaje. Entonces, puedes iniciar, por favor, Adriana. ¿Se me escucha, doctor? Disculpe. Sí, gracias. Bien. A ver, por favor, ya. Doctor y compañeros, buenas noches. El día de hoy voy a hablar sobre el síndrome del infarto pulmonar.
Por ello tenemos nuestro índice y los temas que vamos a desarrollar, empezando primero con lo que vendría a ser la introducción. ¿A qué nosotros vamos a denominar como un infarto pulmonar? Es aquella patología, aquella enfermedad que surge debido a una obstrucción distal de las arterias pulmonares. Luego voy a mencionar el porqué de una obstrucción distal principalmente y cuál es el compromiso, pero vamos a ver de que principalmente se va a originar esto por una embolia pulmonar. De la misma manera, podemos ver que existen componentes a nivel de la perfusión de los alvéolos, los cuales van a estar comprometidos. Entre ellos tenemos la isquemia local y tenemos lo que vendría a ser la necrosis. Necrosis principalmente a nivel del parénquima pulmonar. De la misma manera, tenemos de que el síndrome del infarto pulmonar va a comprometer 3 características principales. Entre ellos tenemos la ampliación del émbolo. Esto quiere decir que claramente, mientras más grande sea el émbolo, también vamos a tener un mayor compromiso. De la misma manera, la integridad del sistema arterial bronquial. Esto nos da a entender, pero previamente tenemos de que el sistema arterial bronquial va a tener una circulación colateral junto con el sistema pulmonar, el cual sirve más que todo como un mecanismo compensatorio a nivel de una obstrucción pulmonar. Pero, ¿qué es lo que sucede en estos casos? De que va a haber un compromiso, ¿no? Es por eso que se va a ver afectada en este caso la integridad, especialmente en patologías específicas que lo voy a mencionar más adelante. De la misma manera, vamos a tener una condición hemodinámica comprometida, ¿no? Esto por el mismo hecho de que, bueno, en caso de que el corazón no esté funcionando de una manera adecuada, no esté bombeando sangre de una manera adecuada, va a haber menos capacidad también para poder mantener la perfusión pulmonar y por lo tanto va a haber un mayor riesgo de poder padecer en este caso un infarto. Dentro de las características principales que nos va a mencionar en este caso Argente vendría a ser la inflamación de los tejidos, hinchazón y sangrado pulmonar. De la misma manera vamos a ver de que para el diagnóstico definitivo nosotros vamos a mencionar a la tomografía computarizada, que también lo vamos a mencionar más adelante. Bien, hablando ahora, seguimos hablando un poco a nivel de las generalidades. Para ello tenemos de que Hampton y Katzenberg a nivel de la revista de Fisiología y Neumología de Buenos Aires, hicieron un estudio en el cual usaron una población de 370 personas, de las cuales el 70% dio positivo a un infarto pulmonar, pero de esas 370 personas ya estaban diagnosticadas previamente con una embolia pulmonar confirmada, en este caso por autopsia. Entonces podemos ver de que existe una prevalencia moral, que existe un grado muy alto de personas que tengan o que padezcan embolia puedan luego padecer un infarto, ¿no? De la misma manera, se ha mencionado en esta revista una prevalencia anual de que de 1.000 habitantes, el 75 a 269 personas van a desarrollar un infarto pulmonar. Y en este caso, el estudio se hizo en el 2023, todavía se veía esa tasa de ascendencia del 28%. De la misma manera, nos menciona una tríada clásica que se puede presentar a nivel del infarto pulmonar, pero no va a ser algo característico, puesto que como tal el síndrome del infarto pulmonar no va a tener una sintomatología característica que lo pueda diferenciar del resto. Siempre va a tener algo que lo va a, que nos va a dar como que un diagnóstico diferencial o que nos puede llegar incluso a dar otras ideas. En este caso se menciona al hemoptisis, al dolor torácico, en este caso de tipo pleurítico, ¿no? Que aumenta a nivel de la respiración, a nivel que nosotros ejercemos mayor fuerza, aunque son los pacientes, ¿no? Que suele ser un dolor agudo. Y bueno, que también algo muy característico vendría a ser el frote pleural, que lo voy a explicar más adelante, especialmente a nivel de las tomografías. A nivel de la etiología, como lo vuelvo a mencionar, la embolia pulmonar va a ser la principal causa del infarto pulmonar en este caso, y también se ha mencionado otro tipo de causas. En este caso, esta información la saqué de la revista de radiología también de Buenos Aires, que menciona entre ellas a una embolia séptica tumoral, menciona la vasculitis, menciona traumatismos pulmonares, coagulación intravascular determinada, podemos ver incluso lesiones iatrogénicas. De la misma manera, nos menciona que existe mayor prevalencia en una población joven aparentemente saludable. De la misma manera, pacientes que tengan un consumo de tabaco pues elevado, pacientes que tengan un uso también elevado, frecuente de pastillas anticonceptivas, métodos anticonceptivos e incluso pacientes que tengan su sistema inmunológico bajo, principalmente aquellos que estén desarrollando algún tipo de cáncer.
se ha visto de la misma manera un menor porcentaje de personas que puedan desarrollar un infarto pulmonar en aquellos que tengan un índice de masa corporal elevado y aquellos pacientes con edad avanzada. Edad avanzada y que tengan enfermedades asociadas a ellos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen, como por ejemplo, ¿no?, diabetes o incluso patologías más fuertes como cáncer, porque estos pacientes llegan a tener un mayor desarrollo del mecanismo angiogenético, van a tener como que la mayor predisposición, ¿no?, por la misma patología que padecen, de formar nuevos vasos, lo cual estaría también contribuyendo, en este caso, ¿no?, a hacer como, a restar en este caso, en caso de que pueda presentar un infarto pulmonar. De la misma manera, a nivel de la etiología, se ha visto una hipertensión venosa pulmonar, que pacientes que padezcan de esto suelen tener un mayor riesgo de presentar un infarto pulmonar. ¿Por qué pacientes con hipertensión venosa pulmonar, incluso que esté asociado o previo a una enfermedad cardiovascular presente, puesto que se va a ver comprometido en ellos la capacidad de poder manifestarse de forma adecuada el desarrollo colateral que había mencionado previamente, de tanto del sistema bronquial como del sistema pulmonar, que también lo voy a mencionar después, pero hay que recordar siempre que principalmente este mecanismo se va a ver afectado en pacientes con hipertensión venosa pulmonar. Bien, vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser la fisiopatología. En este caso, la información lo saqué como tal de la revista, lo vuelvo a mencionar, de Tisiología y Neumología de Buenos Aires, para lo cual menciona como principal causa, vuelvo a mencionar, la formación de un émbolo. Ellos mencionan que este émbolo suele formarse principalmente a nivel de las venas profundas, ¿no?, a nivel de la pierna, a nivel de pelvis, lo que va a viajar posteriormente hacia el pulmón. Formación de un émbolo, vamos a mencionar en este caso a la tríada de Virchow. Factores que van a predisponer principalmente vendría a ser una éstasis venosa, ¿no?, en caso de que la sangre no esté circulando de una manera adecuada, por ejemplo, en un reposo prolongado, viajes largos, una inmovilidad posoperatoria, entre otras causas. Una lesión endotelial, siendo una de las principales causas. En este caso va a haber un daño del vaso, en el cual lo podemos ver a nivel de un trauma, a nivel de catéteres, a nivel de una cirugía. Y bueno, para completar la tirada vamos a presentar lo que vendría a ser la hipercoagulabilidad, para lo cual la sangre no, bueno, en este caso es propensa, ¿no?, a formar un coágulo, donde lo podemos ver en pacientes que había mencionado previamente, que tienen incluso un mayor riesgo, una mayor prevalencia de poder formar un infarto pulmonar, que vendría a ser pacientes con cáncer, pacientes que usen anticonceptivos, e incluso en pacientes embarazadas o que estén relacionados a trombofilias. He intentado buscar una imagen más adecuada en este caso, para lo cual vamos a ubicarnos principalmente en la imagen central de una situación normal y un infarto tanto proximal como un infarto tanto distal. No logré encontrar alguna imagen para el infarto proximal, puesto solamente que lo voy a mencionar, pero para el infarto distal sí. Y aquí voy a hacer hincapié el por qué tanto se afecta más o por qué está más relacionado a un infarto pulmonar distal más que un infarto pulmonar proximal. Primero nos vamos a la situación normal, en la cual podemos ver la arteria pulmonar. Bueno, vamos a ver primero los mecanismos, ¿no? Bueno, en este caso, antes de mencionar esto, de la misma manera, Argente nos menciona de que el pulmón, en este caso el sistema respiratorio, va a recibir sangre y va a estar relacionado a tres mecanismos. Entre ellos tenemos el de las arterias pulmonares con menor sangre oxigenada. Tenemos a la circulación bronquial, principalmente, que va a irrigar al parénquima bronquial. Y algo característico que va a mencionar en este caso va a ser la disfunción directa, que va a provenir del aire. Bien, ahora sí vamos a dirigirnos a una situación normal, en la cual podemos observar una arteria pulmonar. En este caso va a ser de color azul, que va a llevar la sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, desde el ventrículo derecho para poder realizar la posterior hematosis y todo lo demás. Luego tenemos lo que vendría a ser la arteria bronquial, que tenemos de color rojo, la cual va a salir de la aorta y va a llevar la sangre, en este caso oxigenada, principalmente al parénquima pulmonar. Luego vamos a mencionar en esta situación normal algo que había mencionado previamente, que vendría a ser la anastomosis broncopulmonar, tanto del sistema bronquial como del sistema pulmonar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de compensación de nuestro cuerpo, como lo vuelvo a explicar, en caso de que nosotros tengamos una obstrucción pulmonar. De esta forma debería funcionar correctamente, y según la imagen nos menciona 3 lugares específicos: a nivel precapilar, número 1, a nivel capilar, número 2, y a nivel venoso, a nivel número 3. Que podemos ver, bueno, no está señalando, a nivel de esta parte. Luego podemos ver una obstrucción a nivel proximal,
¿Qué es lo que sucede en un infarto pulmonar con una obstrucción proximal? En este caso, la embolia, los émbolos van a ocurrir a nivel de un vaso grande, especialmente ante una arteria pulmonar principal o puede ser ante una arteria lobar. A pesar de que exista un trombo, no va a existir un infarto. ¿Por qué? Porque en este caso la anastomosis sí va a hacer efecto, o la anastomosis no se va a ver tan comprometida en un infarto proximal. De esta manera, la sangre todavía se puede mantener a nivel del tejido. Es cierto, ¿no?, que en este caso el sistema bronquial no suele irrigar el mayor porcentaje de pulmón. Sin embargo, al ser un mecanismo todavía que funciona, un mecanismo compensatorio, no se va a llegar a un infarto netamente. Entonces podemos decir, como tal, que la circulación colateral va a proteger ese parénquima pulmonar, evitándonos en la mayoría de los casos un infarto. ¿Qué es lo que sucede? Contrario, en caso de un infarto pulmonar distal, la embolia suele ocurrir, como su propio nombre dice, distal, en ramas un poco más pequeñas. Y en este caso nos menciona también esta revista que principalmente y con mayor compromiso suelen ser en aquellas que van a tener un diámetro de 3 milímetros, de menor a 3 milímetros, los cuales van a ser con mayor compromiso. En este caso va a haber menos red colateral disponible. En este caso mencionamos también una anastomosis escasa, una anastomosis ineficiente. Las arterias bronquiales van a aumentar el flujo para poder compensar, lo cual puede llegar a generar, como vemos en la imagen, una extravasación, una filtración de la sangre a nivel de los alvéolos, lo cual no solamente estaría comprometiendo en este caso como tal una obstrucción, sino también podríamos estar mencionando una hemorragia, ¿no? Esta extravasación que puedo mencionar acá, una hemorragia a nivel alveolar. Entonces va a existir mayor riesgo, mayor compromiso que los pacientes puedan llegar a realizar un infarto pulmonar. Bueno, en la parte inferior he puesto otras imágenes que nos puedan ayudar, ¿no?, con esto de la fisiopatología, para lo cual podemos ver que en la imagen número 1 vamos a ver una vasculatura pulmonar normal, en el cual podemos ver, ¿no?, un flujo normal, podemos ver tanto a nivel bronquial como a nivel pulmonar. En la imagen número 2, en la B, podemos ver una trombosis pulmonar, ¿no? Acá podemos ver lo que dice en el trombo, en el cual sí va a existir una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares en este caso, lo cual va a aumentar la presión, pero aún así no va a haber un colapso detallado. Y a nivel de la tercera imagen, en la imagen C, podemos ver tanto un trombo como una vasodilatación bronquial, esto como un mecanismo compensatorio, lo cual, como vuelvo a decir, ¿no?, el cuerpo está intentando compensar existiendo, bueno, por medio de esa vasodilatación. Pero ¿qué sucede si esta vasodilatación es excesiva? Va a generar mayor filtración de sangre a nivel del alvéolo, lo cual estaríamos hablando también de una hemorragia y también un mayor grado de que los pacientes puedan llegar a generar un infarto. Bueno, en esta imagen de la misma forma la coloqué para que podamos ver, ¿no?, la presencia del trombo, cómo es que está llegando, ¿no?, cómo es que está viajando hacia nuestro corazón, cómo es que llega, ¿no?, como mencioné previamente y como lo que nos dice la revista, el émbolo suele ser principalmente de las venas profundas. Entonces llega a nuestro corazón por medio de la aurícula derecha, ventrículo derecho, viaja a los pulmones y se genera todo este mecanismo, y siempre y cuando va a ser con mayor grado de mortalidad, mayor grado de prevalencia, cuando este principal sistema de anastomosis no esté funcionando. Y vuelvo a mencionar, en este caso hago hincapié en pacientes que tengan una hipertensión venosa pulmonar. En ellos principalmente no vamos a ver una mejoría. Bien, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Para ello, en este caso se menciona tanto el dolor torácico de tipo pleurítico y una disnea súbita como la presentación clínica típica de cualquier paciente que esté cursando, ¿no? Pero como vuelvo a decir, no es algo característico, sin embargo, da una idea, nos ayuda a poder realizar exámenes complementarios, pero también se menciona otra sintomatología, en este caso también nos menciona gente, taquipnia, taquicardia, rales crepitantes a nivel de los pulmones, una reducción a nivel del murmullo vesicular, acentuación de los componentes pulmonares, especialmente a nivel del segundo ruido cardíaco. De la misma manera, se menciona la fiebre. En este caso, fiebre también lo menciona la Sociedad de Neumología de Argentina, que algunos lo pueden llegar a confundir con una neumología aguda de la comunidad. Es por eso que como que lo menciona, hace hincapié para que tengamos una idea, ¿no? Que no todos los pacientes que tengan un infarto van a presentar fiebre y que no todos los pacientes con ACT también. También menciona con un menos del 20% que van a presentar hemoptisis. Y acá también hacen
un realce, ¿no?, al signo de Omans, lo cual no suele ser tan específico, pero también lo coloqué por el mismo hecho de que lo leí en la revista, en el cual al momento, ¿no?, de hacer esa dorsiflexión del pie, se va a generar en el paciente ese dolor característico en la pierna, a nivel de la parte posterior de la pierna, y también se puede ver esa hinchazón a nivel de los miembros inferiores. Esto más que todo a nivel de una trombosis venosa profunda, lo cual puede estar relacionado. No es tan característico, no es con un alto grado de prevalencia, pero se puede llegar a observar en pacientes con un infarto pulmonar. A nivel del examen físico, podemos mencionar que por ser un síndrome de condensación con la luz bronquial permeable, podemos ver, Argente lo va a clasificar de esta forma, una inspección. A nivel de inspección podemos ver la taquipnia, esta hipopnia, esta respiración superficial, y un patrón ventilatorio restrictivo en el cual va a haber esa reducción de la expansión pulmonar. De la misma manera, en menor porcentaje, pero puede llegar a presentarse en los pacientes, un enrojecimiento a nivel de la mejilla, se puede ver este herpes labial con esas microvesículas características, y el síndrome de Clauber-Horner con esa tríada característica que conocemos, ¿no?, de la de miosis, anidriosis y noftalmo. A nivel de la palpación, podemos ver que a nivel de la zona de consolidación comprometida, vamos a ver un aumento de las vibraciones vocales y una disminución de la expansión torácica. A nivel de la percusión, vamos a presenciar principalmente matidez, submatidez y sonoridad normal, pero acá Argente también va a hacer una diferencia. Matidez principalmente se va a presentar en pacientes que tengan una consolidación un poco más extensa y principalmente que esté cerca a la superficie pulmonar. Aquellos que presentan submatidez es cuando la lesión va a ser un poco más superficial y no va a estar cubierta parcialmente por el tejido pulmonar, en este caso aireado. Y en caso de que se percuta una sonoridad normal, va a ser cuando el infarto se encuentra a más de 6 centímetros de la superficie. A nivel de la auscultación, podemos ver una abolición del murmullo vesicular. Esto principalmente va a ocurrir cuando la ventilación alveolar va a estar ausente, especialmente en la zona infartada, lo que puede deberse principalmente, ¿no?, a una consolidación pulmonar o en este caso a una obstrucción. Podemos ver la presencia de estos estertores crepitantes. Se van a presentar siempre y cuando va a haber esa ocupación pulmonar por el líquido, en caso de que exista esa hemorragia secundaria al infarto, que habíamos mencionado, esa hemorragia alveolar como mecanismo también de compensación en la vasodilatación. Podemos ver el soplo tubárico, lo cual podría surgir a nivel de la luz bronquial, siempre y cuando la luz bronquial todavía siga siendo permeable. Lo cual va a facilitar todavía ese sonido laringio hacia la superficie pulmonar. A nivel de la voz, podemos observar en pacientes que suelen presentar broncofonía, un aumento de la resonancia vocal, pectoralaquia, una percepción clara a nivel de la articulación de las palabras, y una pectoraloquia fónica, una transmisión nítida a nivel de una voz. Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser el diagnóstico, para lo cual mencioné previamente que el principal método de diagnóstico vendría a ser la tomografía computerizada. Y en este caso, también de otra fuente que saqué la información de la revista de radiografía de Buenos Aires, nos menciona que existe una prevalencia del 77 al 87% de que los infartos se puedan ubicar de forma unilateral y especialmente a nivel del lóbulo inferior derecho. ¿Qué signo menciona? En este caso, principalmente, vendría a ser la opacidad periférica con una radiolucencia central, el cual, como podemos ver, nos guiamos según la flechita roja en este caso, tiene una especificidad del 98% y una sensibilidad del 46%. Pero como podemos ver en la imagen, ¿no?, se presenta como un círculo, como una esfera, una formación periférica que va a albergar en este caso una zona radiolúcida. ¿Por qué se suele desarrollar este patrón? Principalmente por la saturación alveolar que va a existir con contenido hemático, en caso de que exista esa extravasación. Principalmente vamos a ver como unas áreas, ¿no? En este caso lo menciona como un vidrio esmerilado central, y otros autores también lo suelen mencionar que no solamente ocurre por esa saturación alveolar, sino también como resultado quizá de una necrosis central. Luego también podemos observar la opacidad de la cuña, el cual va a tener una especificidad del 60% y una sensibilidad del 52%. Como podemos ver, cuña como un triángulo, pero previamente, ¿no? También
se suele mencionar o se suele denominar como la joroba de Hampton, el cual lo descubrió y se le atribuye como tal ese descubrimiento en 1940. Asiento. Va a tener una especificidad del 60% y una sensibilidad del 52%, y como podemos ver, ese es patrón característico en forma triangular, con una base amplia y un vértice que va a estar orientado principalmente a nivel del hilio pulmonar, y esto más que todo situado, ¿no?, a nivel de la pleura interna. Esa localización se debe principalmente a la afección de las ramas subsegmentarias de la arteria pulmonar, lo que podría también estar justificando el dolor de las pleuras y el frote pleural, que se ha visto como un signo también característico a nivel del infarto pulmonar. Bien. Otro que también mencionamos en este caso vendría a ser el vaso nutricional, el cual va a tener una especificidad del 89 y una sensibilidad del 32. Sin embargo, este mismo artículo menciona que a pesar de que tenga una especificidad alta, no es algo tan relevante como para decir que si es que observamos esto, estamos tratando a un paciente con un infarto pulmonar, puesto que también lo podemos ver en otras patologías como en una metástasis hemorrágica, hematógena, o a nivel de una embolia séptica. ¿Qué es lo que observamos en ese vaso nutricional? Como podemos ver en la imagen, ¿no?, está un poco engrosado, y también está engrosado, está delimitado, y va a estar orientado directamente hacia una opacidad, en este caso, ¿no?, hacia esa opacidad, o puede ser también hacia un nódulo pulmonar. Otro signo, que incluso otros autores lo suelen denominar como el principal, vendría a ser el signo del halo invertido, como podemos ver en la imagen, en el cual podemos ver que se va a observar principalmente a nivel de infecciones, y se va a distinguir por esa opacidad central que va a estar incluso rodeada, como podemos ver acá, por una infiltración, en este caso bacteriana o infecciosa. En este caso, la revista de radiología, cuando estuve leyendo, no lo menciona como el principal signo, puesto que está más relacionado a infecciones, no va a estar tanto relacionado con las principales causas del infarto pulmonar. Sin embargo, como voy a decir, otros autores sí lo mencionan como el principal. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que a pesar de que sea una patología muy importante, el infarto pulmonar, no vamos a contar con la sintomatología característica que lo pueda llegar a diferenciar de otras enfermedades. Es por eso que en la mayoría de casos siempre se va a tener que recurrir para un diagnóstico definitivo a la tomografía computarizada. Y qué mejor que realizar un diagnóstico previo, un diagnóstico temprano, para tener un mejor tratamiento y por ende también un mejor pronóstico en la vida del paciente. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy buena revisión. Como vuelvo a indicar, vamos a reforzar algunos puntos en la clase presencial. Pero sí, está muy buena tu presentación. Vamos a reforzar más que todo la diferencia entre el tromboembolismo pulmonar y el infarto, ¿no? Porque el tromboembolismo pulmonar viene a ser una patología vascular y el infarto es una patología, pues, de parénquima pulmonar. Muchas gracias, Adriana. ¿Está Dafne? Sí, doctor. ¿Puedes compartir, por favor? Doctor, dice que no puedo usar la cámara mientras estoy compartiendo pantalla. Ok, dale. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de la afectación focal, nódulos y masa pulmonar. Ya. En introducción, las enfermedades pulmonares presentan diversos patrones radiológicos que requieren una evaluación precisa para su diagnóstico y tratamiento. Entre ellas tenemos los nódulos y masas pulmonares, que pueden ser benignos o malignos según su tamaño, característica, y las opacidades pulmonares, lesiones cavitarias, pueden estar asociadas con infecciones, inflamaciones o neoplasias. El uso de estudios de imagen avanzadas como la tomografía computarizada y el PET y el CT es esencial para su caracterización y manejo clínico adecuado. Ya, empecemos con el nódulo pulmonar. Generalidades. Esta es una
opacidad focal definida convencionalmente como menor de 3 centímetros de diámetro, es redondeada u ovoide y está rodeada del pulmón ventilado, sin adenopatía iliar asociada, y el nódulo, para que sea catalogado como solitario, debe ser único. Esto es muy importante, ya que los múltiples plantean otros diagnósticos diferenciales. El nódulo pulmonar solitario representa una entidad radiográfica bastante frecuente. Por lo general es un hallazgo casual y es imperativo tratar de reconocer su naturaleza, si es benigna o maligna, y definir en su posible etiología. En primer lugar, es primordial certificar que se trata de un nódulo pulmonar solitario, ya que un sinnúmero de artefactos pueden dar imágenes nodulares. También muchos elementos ajenos al pulmón pueden producir sombras proyectadas como en un formato bidimensional en una radiografía de tórax, como el pezón, nódulos cutáneos, tumores costales, islotes de compacta ósea, etc. La radioscopía es un medio sencillo y económico para esclarecer la localización y el origen de muchos de estos nódulos, que se llaman espurios. Considerar también en estas tenemos que puede tener etiología benigna o maligna. Existen muchas etiologías, pero las causas más comunes del nódulo pulmonar solitario en forma global, sea tanto como benigno como maligno, es el primer es el carcinoma broncogénito. El segundo es el cáncer pulmonar, y que también el granuloma y el hematoma. El término granuloma se puede generar una confusión, ya que muchos consideran que es sinónimo de tuberculosis, ya que la lesión patognomónica de la tuberculosis es el granuloma calcificante. También se refiere, este es un término histológico de un conjunto de células inflamatorias que conocemos como histocitos epitelioides, de los cuales están rodeados de células gigantes, bordes de linfocitos, y estos granulomas son simplemente marcadores de procesos inflamatorios crónicos y usualmente tienen depósito de calcio. Pueden tener asociación a necrosis gaseosa para que se presente una tuberculosis o necrosis no gaseosa. El amartoma también se refiere a un término histopatológico de un crecimiento desorganizado benigno de tejidos. Si hablamos del pulmón, nos referimos al tejido normal pulmonar, desde el epitelio respiratorio, grasa y cartílago. Si es benigno, como vemos, puede medir entre 1 a 2 centímetros, solo del 14 al 40% son malignos, tiene bordes lisos, definidos, y solo el 20% son malignos. Tiene grasa intranodular, hematoma, patrones benignos, que el central tenemos la sólida difusión, como el granuloma, el calcificación en la central, el granuloma, diré, la laminada, y la calcificación en palomitas de maíz y de grasa. Tiene presencia de arterias nutricias, drenaje precoz venoso, micronódulos satélites y un halo en vidrio deslustrado, y tiene un realce a la periferia. Si es maligno, me confundí ahí, doctor. Este tamaño es mayor de 2 centímetros. Son espiculados y lobulados, solo del 10 al 25% son benignos, nódulos parcialmente sólidos, y si son subsólidos, este es un sólido más un vidrio deslustrado. Su heterogeneidad son quistes y pseudocavitaciones. Los nódulos cavitados con pared gruesa es mayor de 15 milímetros y paredes irregulares. En el seguimiento posterior a detecciones en radiografía de tórax, primero tenemos que valorar el riesgo del cáncer pulmonar que tienen sus pacientes. Los factores de riesgo es la edad en mayores de 40 años en mujeres y mayores de 60 años en hombres. También nos dice que las mujeres es un factor de riesgo, y aparte el historial de tabaquismo, la exposición de asbesto, radio o uranio. El historial familiar en un cáncer de pulmón, las especulaciones dentro de los márgenes de los nódulos, la localización del lóbulo superior, el enfisema o fibrosis pulmonar, el número de nódulos, si es menor o mayor a 5 nódulos, incrementa el riesgo de la malignidad. Si es mayor de 1 centímetro, hay pasos que seguir, que es realizar
el TAC, primero si es de sospecha baja o de sospecha moderada. Si es de sospecha baja, puede ser apropiado realizar en 6 meses un TAC tórax simple si el nódulo es indeterminado, un FDPH de un cuerpo completo, el nódulo muestra captación o realce con medio de este contraste, y la biopsia transtorácica con aguja. Si es menor de 1 centímetro, si es de sospecha baja de cáncer pulmonar, se realiza una observación de 6 meses a 1 año y una nueva radiografía. Si hay cambios o es crecimiento, realizar un TAC simple. Si es de sospecha o moderada alta cáncer del pulmón, realizar un TAC simple, y puede ser apropiado realizar una biopsia transtorácica. En la masa pulmonar, como lo vemos, es mayor a 4 centímetros, típicamente sólido, pero puede contener necrosis o cavitaciones. Puede estar localizado en cualquier parte, y mediante un TAC es posible caracterizar con mayor definición su forma, tamaño de márgenes, densidad, presencia o de calcificaciones y comportamientos, y luego de la administración de contraste intravenoso. De causa neoproliferativa, en la primera imagen vemos un paciente con tos y pérdida de peso, que tiene una masa de tejidos blandos en el lóbulo superior derecho y que invade al mediastino y comprime los bronquios. Esta es una masa porsea del pulmón primario. Y en el segundo, esta es una paciente mujer con antecedente sea ginecológico. Se evidencian unas masas en la pared torácica, compromete los arcos costales, el esternón, la vértebra y destrucción del tejido óseo. Los nódulos pulmonares son múltiples y pueden ser benignos o malignos. Con antecedentes clínicos, son de suma importancia para orientar el diagnóstico. El primer diagnóstico que se debe descartar es la metástasis pulmonar, exista o no existe el antecedente del tumor primario conocido. Los diferentes aspectos radiográficos de los nódulos múltiples se estudian en forma fehaciente mediante la TC. Como vemos, este es un nódulo pulmonar múltiple, es en una radiografía de tórax con múltiples nódulos bilaterales correspondiente a metástasis hematógena en un paciente con antecedentes de cáncer de colon. Acá vemos la evaluación de por ejemplo, tenemos la evaluación de la densidad, que permite detectar la presencia de calcio en nódulos aparentemente homogéneos en radiografía de tórax. También podemos detectar la grasa con facilidad, y su presencia en nódulos confirma el diagnóstico de que es un hematoma. Y la distribución de los nódulos se basa en sugerir ciertos cambios. Como vemos en la imagen, este es un hematoma en una imagen axial de tomografía computarizada con ventana de mediastino, que revela un nódulo con calcificaciones y áreas de baja intensidad, compatibles con la presencia de grasa y un aspecto característico de los hematomas. También esto se basa en la distribución de nódulos, ayudan a sugerir ciertos diagnósticos. Esto se basa en factores económicos, factores anatómicos y fisiológicos. La mayor ventilación de los ápices promueve una presión de oxígeno más elevada, y la predilección, mayor perfusión en las bases y menor calibre en los vasos. Este proceso tiene suma importancia en correlación a los aspectos radiográficos enumerados en el contexto clínico. Por ejemplo, este es un paciente con uno o varios nódulos de distribución predominante basal y periférica, que es caquético, con un antecedente oncológico, y es probablemente portador de una metástasis hematógena hasta que se demuestre lo contrario. Es importante reconocer los hallazgos asociados. Y en la radiografía se puede revelar un derrame pleural, probablemente neoplásico, adenopatías con ilios mediastino y elevación del hemidiafragma por hepatomegalia. Este es otro paciente que presenta nódulos similares, y pese a lo cual se observa cianótico con acropaquia, como vemos ahí.
imagen y policitemia. En este caso se debe contemplar la posibilidad de una o varias malformaciones arteriovenosas. El examen físico puede revelar lesiones vasculares en la piel y las mucosas, lo que certifica el diagnóstico de la enfermedad de Renbu-Osler-Weber, que con alta probabilidad. En tal caso, se usa un contraste intravenoso de la TC, mostrará el intenso realce de los nódulos que evalúa su origen vascular. Y la presencia de los nódulos cavitados múltiples de características similares pueden tener significados muy diferentes según el contexto clínico. En un paciente con lesiones en el tabique nasal, una glomerulopatía puede ser indicio de compromiso pulmonar, de una granulomatosis de Wegener, mientras en otro paciente con fiebre e inmunodeprimido probablemente exprese la presencia de una infección oportunista. En conclusión, el análisis de estas alteraciones pulmonares focales y multifocales es esencial para el diagnóstico, tratamiento de diversas patologías respiratorias, tanto benignas como malignas, y la identificación de nódulos pulmonares solitarios, masas pulmonares y nódulos múltiples permite establecer diagnósticos diferenciales precisos y definir estrategias terapéuticas adecuadas. La detección temprana de estas lesiones es clave para mejorar el pronóstico, especialmente en enfermedades neoplásicas, donde la intervención es oportuna y puede aumentar la tasa de supervivencia. Esos son los... Bien, ¿está? Sí, doctor. Brenda, a partir de diapositiva, Brenda nos va a hablar sobre el síndrome cavitario, que vendría a ser lo contrario al síndrome tumoral, ¿no? O al síndrome nodular. Rápidamente, miren, para recordar sobre masas pulmonares, recuérdense pues de pulmonares, tiene 4 sílabas, más de 4 centímetros, ¿no? El nódulo tiene 3 sílabas, 3 centímetros. Entonces, nódulo pulmonar hasta 3 centímetros, masas pulmonares más de 4 centímetros. Empieza, por favor, Maricielo, prende tu cámara, por favor. Sí, ya está. Gracias. Voy a cerrar esto. Ya. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar acerca del síndrome cavitario. Ya. Como introducción, tenemos que recordar que el síndrome cavitario como tal se refiere al conjunto de signos semiológicos, los cuales van a ser principalmente auscultatorios, que se van a caracterizar en sí por la presencia de una cavidad dentro del parénquima pulmonar. Este va a tener diferentes causas, pero principalmente se va a dar por una necrosis, por un reblandecimiento o por la eliminación del tejido. Y sin embargo, si su diagnóstico también se puede ver de forma semiológica, también podemos verla por estudios radiológicos o estudios de imágenes en sí. Ahora, vamos a hablar de 3 enfermedades que van a generar principalmente este síndrome cavitario. Van a ser los abscesos pulmonares, la micosis pulmonar y la tuberculosis pulmonar. Hablando de los abscesos pulmonares, esto se refiere a una infección necrosante del parénquima pulmonar, el cual va a formar en sí una cavidad llena de pus. Suele darse por bastantes tipos de bacterias, sin embargo, acá vamos a hablar de 2 bacterias importantes, aerobias, la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, también vamos a ver que los pacientes los cuales consuman alcohol, sean inmunosuprimidos o pacientes los cuales tengan una enfermedad pulmonar crónica, van a estar más propensos a desarrollar este absceso pulmonar. De hecho, este está bastante relacionado con la neumonía en sí. En la clínica vamos a ver que los pacientes suelen presentar una fiebre persistente, tos, maloliente y productiva, la fatiga, sudoración nocturna y hemoptisis. Y su diagnóstico suele darse también con estudio de imagen. Por ejemplo, en rayos X podemos ver una cavidad a nivel hidroaéreo y en la tomografía podemos ver, nos ayuda en sí a evaluar esta lesión en sí. Ahora, en la tuberculosis pulmonar, esta va a ser la principal causa de generar el síndrome cavitario. Esta es una enfermedad infecciosa, la cual se va a transmitir por aerosoles, o sea, por las gotículas que se producen al hablar de persona a persona y que también se transmiten así de persona a persona. En la etiología, la principal causa es por el Mycobacterium tuberculosis y suele darse principalmente en pacientes los cuales cuentan con VIH, o sea, inmunosuprimidos, pacientes con desnutrición y pacientes que presenten diabetes mellitus. En la clínica podemos dividirlo por síntomas generales y localizados. Generales, o sea, que afectan a todo nivel sistémico, por ejemplo, la fiebre, la sudoración nocturna, la fatiga y la pérdida de peso. Y en síntomas respiratorios van a ser la tos, hemoptisis y el dolor torácico. Suele diagnosticarse también con radiografía en sí
pero también nos podemos guiar de la vaciloscopía y la prueba de esputo, la cual nos va a ayudar a dar una prueba confirmatoria, la PCR, la cual es un diagnóstico bastante rápido, y también la prueba de tuberculina. Ahora, con referente a la micosis pulmonar, en sí se refiere a la presencia de un hongo a nivel de los pulmones. Esta es una infección fúngica, la cual afecta a los pulmones y puede generarse por hongos oportunistas. Como tal, es variado porque puede darse por diferentes hongos, como lo podemos ver ahí. Histoplasma capsulatum, que nos da la histoplasmosis, coccidioides, que nos da la coccidiomicosis, blastomices, blastomicosis, y aspergillus, que suele ser el más común que genere las cavidades, la aspergilosis. En la clínica también podemos ver la fiebre, la tos, dolor torácico, hemoptisis y la disnea. Y el diagnóstico suele darse mediante radiografía de tórax y tomografía, la cual nos ayuda a observar las cavitaciones. También nos podemos apoyar del cultivo de esputo, el lavado bronquialveolar y la prueba de PCR, la cual nos va a decir qué tipo de hongo se está presentando en esta ocasión. Ahora, hablando como tal del síndrome cavitario, este se refiere, como ya les dije en la introducción, de un conjunto de signos clínicos y radiológicos que nos van a presentar la cavidad a nivel pulmonar. Tenemos diferentes formas de presentación, las cuales se pueden dar de forma semiológica o radiológica. Hablando de forma semiológica, tenemos dos tipos, una clásica y una silenciosa. La clásica es la que sí presenta estas manifestaciones clínicas y se puede evaluar mediante el examen físico. Y la silenciosa, la cual no va a presentar ninguna alteración a nivel del IPA, sin embargo, va a tener un diagnóstico por radiografía. A nivel radiológico suelen ser áreas de menor densidad, pueden estar principalmente compuestas en su interior por aire o por agua, y estas suelen estar rodeados por un tejido inflamatorio, un tejido necrosado o atelectásico. Asimismo, tenemos que recordar que a mayor tamaño de estas cavidades o a mayor cercanía al bronquio, estas van a presentar más síntomas. En la etiología, como yo les comenté anteriormente, tenemos 3 enfermedades que principalmente nos pueden generar este síndrome cavitario. Sin embargo, también podemos diferenciarla a nivel infecciosa, neoplásica, parasitaria e inflamatoria. A nivel infecciosa tenemos a la tuberculosis, que es la causa más común. En la radiografía de tórax vamos a ver que esta suele ser una caverna que se presenta en los lóbulos superiores. Tiene un contorno liso o también puede ser irregular y la pared puede medir de 3 a 5 milímetros. Asimismo, el diagnóstico, como ya lo vimos anteriormente, que también puede apoyarse con una prueba de esputo y demás, también se apoya con la tuberculina positiva. El absceso pulmonar, que también ya lo vimos anteriormente, suele presentarse una caverna, en este caso en el lóbulo inferior derecho, relacionado con un derrame pleural derecho y puede expandirse a nivel del hígado. El diagnóstico también se da con manifestaciones clínicas como el tos, el dolor pleural bajo, la fiebre, entre otros. También tenemos la neumonía necrotizante, que como tal se refiere a una destrucción del parénquima pulmonar. Vamos a poder ver acá la presencia de Klebsiella en los lóbulos superiores. Este va a ser secundario a una neumopatía aspirativa en el lóbulo superior derecho en este caso, y el diagnóstico va a darse por un síndrome séptico severo en sí. La micosis, que como ya les comenté anteriormente, la causa más común suele ser la aspergilosis. Esta puede confundirse con un tumor intracavitario. Y el diagnóstico también va a ser mediante la prueba de esputo para Aspergillus fumigatus, porque como ya les comenté, esta suele ser la causa más común. Sin embargo, también se puede utilizar la PCR para poder diferenciar qué tipo de hongo se presenta. A nivel parasitario tenemos el quiste hidatídico evacuado, que como ya sabemos, este se presenta principalmente por la Echinococcus granulosa. A nivel de la radiografía o el estudio de imagen que se pueda utilizar, por ejemplo en este caso la tomografía, vamos a ver fragmentos de la membrana endoquística, el cual esta va a estar flotando dentro del líquido que se da dentro de la cavidad. Y podemos reforzar este diagnóstico mediante la serología para Echinococcus granulosa o Echinococcus spp. En la paragominiasis vamos a poder ver paredes gruesas irregulares, suelen presentarse principalmente en los lóbulos inferiores o los segmentos posteriores. Y su diagnóstico también se va a dar por el estudio de los huevos de Paragonimus en el esputo o también en el líquido pleural. A nivel neoplásico tenemos el cáncer de pulmón, el cual se puede dar en cualquier segmento del pulmón. Vamos a ver una pared interna irregular y también una cavitación irregular. El diagnóstico también se apoya en la tomografía de tórax. Vamos a ver unos bordes internos irregulares en sí y eso sería todo en cáncer de pulmón. A nivel inflamatorio tenemos la granulomatosis de Wegener, el cual vamos a ver infiltrados de forma variada y va a presentar la cavitación por la necrosis que se presenta. El diagnóstico se va a dar mediante los signos sistémicos de la enfermedad.
En los nódulos reumatoideos suele presentarse principalmente en pacientes con artritis reumatoidea, porque estos pacientes también pueden generar estos nódulos cavitarios. Y el diagnóstico, como ya les dije, se refuerza también con los signos que presentan los pacientes con esta afección de la artritis. Ahora, con referente a la patogenia, esta se basa principalmente en dos mecanismos. El primero es la necrosis del tejido pulmonar. Esta suele ser de tipo inflamatoria, neoplásica y atelectásica, la cual va a generar la destrucción del parénquima pulmonar. Y el segundo va a ser la evacuación bronquial, la cual permite la eliminación del contenido de la cavidad, y esta se va a comunicar con la vía aérea. En el caso de la tuberculosis, que como ya les comenté, esta es la principal causa para formar las cavernas o las cavidades en sí, va a presentar tres fases en la formación de esas cavidades. Tenemos a la caverna primaria, que la podemos ver acá no sé si se pueden ver. Se presenta en la primera fase. La caverna secundaria, la cual puede ser única, como podemos ver en este caso, o también puede ser múltiple y de origen hematógeno. Y una caverna terciaria, la cual puede ser precoz o tardía, y acá ya podemos ver que sería una mayor formación de estas cavidades en sí. Ahora, en la clínica vamos a ver que podemos presentar síntomas y signos de forma generalizada y de forma localizada. Generalizada, la cual va a afectar a más sistemas en sí, y la localizada, que solo se refiere al sistema respiratorio. A generalizada podemos presentar la fiebre, sudoración nocturna, una pérdida de peso, la astenia y la anorexia. Y localizada vamos a presentar una tos, la hemoptisis y una expectoración mucopurulenta. En la semiología del síndrome cavitario vamos a dividirla por si esta presenta el IPA, si no presenta, o si presenta un IPA alterado en sí. Ahí les voy a explicar mejor al respecto. Tenemos el gran síndrome cavitario, que suele presentar al examen físico una alteración clásica con respecto a este síndrome en sí. En la inspección vamos a ver una alteración muscular con referencia a un reflejo viscerotrófico, o sea, los órganos internos o los órganos viscerales van a generar una alteración a nivel de los órganos tróficos, que suelen ser la piel, las articulaciones y los músculos. Asimismo, va a haber una disminución de la movilidad respiratoria. A nivel de la palpación, vamos a ver que va a disminuir la excursión respiratoria y van a aumentar las vibraciones vocales en sí. Ahora, a nivel de la percusión, suele presentarse la submatidez, un timpanismo seco o un ruido de olla de cascada, que esta se refiere a un ruido resonante, como metálico, el cual se puede presentar en la zona de la cavidad. En la auscultación, que sería lo más importante, puesto que va a presentar las mayores características en esta alteración en este síndrome, vamos a ver un murmullo vesicular disminuido. También podemos presentar estertores cavitarios y broncofonía y pectoriloquia. Asimismo, se nos oscuridad respiratoria con un crujido seco. Esto se refiere a que no van a haber ruidos respiratorios en sí en la zona de la cavidad. Tampoco se van a presentar murmullos vesiculares y podemos presentar un soplo tubárico o estertores gruesos. Asimismo, podemos encontrar un ronquido expiratorio localizado a nivel de la cavidad. En los métodos de diagnóstico, que como ya les comenté desde el inicio en sí, el principal método va a ser la radiografía de tórax, la cual nos ayuda a ver la ubicación, el tamaño y las características de este. Asimismo, nos podemos apoyar en una tomografía computarizada, la cual nos va a poder dar una mejor evaluación de la morfología y el contenido de esta cavidad. También podemos utilizar el examen de esputo, que como ya lo vimos en el caso de la micosis o tuberculosis, nos va a poder ver, incluso en el caso del cáncer pulmonar, nos ayuda a ver los microorganismos infecciosos y las células neoplásicas que se pueden presentar en este. Y en la fibrobroncoscopía, nos va a ayudar a estudiar las vías aéreas y va a tomar la biopsia para poder hacer un mejor análisis. Ahora, en conclusión, el síndrome cavitario en sí es una patología pulmonar de diversas causas y de una presentación variada en sí. Su diagnóstico se va a basar, además de la semiología, en el estudio de imagen, que como ya les comenté, suele basarse principalmente en la radiografía de tórax, y nos va a ayudar a observar, nos puede ayudar a observar el diagnóstico y apoyarse en las otras diferentes métodos diagnósticos en sí. Asimismo, tenemos que recordar la triada de la INEC, que ya les presenté anteriormente, la cual nos va a presentar en sí las manifestaciones clínicas más comunes que suelen presentarse en este síndrome cavitario. Si bien se puede presentar, se puede diagnosticar esto solo con el examen físico, sí o sí tenemos que apoyarnos de estos estudios complementarios, tal es el caso de la radiografía de tórax. Esta sería mi bibliografía y eso sería todo eso. Muy bien, muy buena revisión, Brenda. Bien, siendo las
10:22 vamos a quedar acá, doctores, agradeciendo vuestra presencia. Nos vemos el miércoles, ¿no? Mañana no.